Buenas, hoy nos toca hablar de Un saxofón en la niebla. El otro cuento de Manuel Rivas, que está en el mismo libro, que me quieres, amor, en el mismo libro que La lengua de las mariposas y que constituye otras de las fuentes de la película. Otras de las fuentes importantes, no la historia principal, pero sí una historia que sirve para hilvanar la principal, ¿no? Que en un video posterior hablaremos de eso, de las diferencias entre la película y el libro, o más que las diferencias de cómo se traslada, en este caso, el libro al cine. El cuento Un saxofón en la niebla tiene unas particularidades. Está dividido en 3 capítulos, cosa que es rara en un cuento. No suelen estar divididos en capítulos, pero marca 3 momentos fundamentales en la historia de este saxofonista. El otro asunto interesante en la estructura de la obra tiene que ver nuevamente con la voz narrativa. Al igual que en La lengua de las mariposas, hay una voz narrativa protagonista que está contando su propia historia, con una aseveración que para mí es fundamental. En determinado momento la voz protagonista dice: hablo del año 49 para que se me entienda. Hablo. No dice escribo, narro, hablo. ¿Se acuerdan lo que habíamos dicho de la verosimilitud y la voz en primera persona? Bueno, acá se refuerza esa idea, esa sensación de que el relato es verídico porque lo está contando alguien que está confesando su propia historia. Eso decía, es reforzado por la idea de que esto no es un cuento, o por lo menos no es un cuento escrito. Te estoy hablando, ¿no? Te estoy hablando a vos, lector, como le estoy hablando a mi vecino, como le puedo hablar a cualquiera. Estoy hablando, ¿no? Y no escribiendo. Y tiene cierto tono de oralidad, como si esta historia la estuviéramos recepcionando a través de otro medio que no es la escritura. Pero es la escritura, ¿no? Es una simulación, ¿no? Un recurso utilizado. Decía, el cuento está dividido en 3 partes bien clásicas, ¿no? Presentación, desarrollo y desenlace. Con una presentación bastante extensa, o sea que el capítulo 1 de este cuento tiene una relativa extensión. El capítulo 2, el desarrollo, es el más extenso, como suele pasar en toda estructura tradicional de cuentos, donde el desarrollo es la parte que lleva más tiempo y el desenlace es la parte más breve, ¿no? ¿Qué tenemos en estas 3 partes? Bueno, decíamos, una voz protagonista en primera persona que narra, que cuenta cómo llegó un saxofón a él y cómo se fue convirtiendo en un músico muy entre comillas, y que ingresó ese músico a una orquesta, la Orquesta Azul. Y cómo esa orquesta recibe una oferta para ir a tocar a un determinado pueblo. Todo eso en la primera parte, en la presentación. Recordemos que la historia se llama Un saxofón en la niebla, ¿no? Ya lo dijimos. Lo cual es un título bastante enigmático, ¿no? Bastante simbólico. Y muy sinestésico también. ¿Qué quiero decir con esto de la sinestesia? Ya lo había mencionado en algunos de los videos de La lengua de las mariposas. La sinestesia es aquel recurso literario por el cual se mezclan sensaciones que se perciben a través de sentidos distintos. El saxofón es un instrumento musical y por lo tanto, ¿no? Ya nombrar el instrumento, aunque no se nombre la pieza musical que se esté tocando, nombrar el instrumento es de alguna manera nombrar el sonido, nombrar la música que produce. Entonces saxofón trae, ¿no?, las sensaciones auditivas, el instrumento saxofón trae las sensaciones auditivas por sí. Pero la niebla es algo que se percibe, que se ve, y que no deja ver otras cosas, ¿no? Que oculta otras. Ahora, hay un saxofón, hay un sonido, ¿no? Hay una música, ¿no?, que se esconde, que está, ¿no?, en tinieblas. Y eso debe tener una simbología importante dentro de la historia. Uno intuye, antes de leer el cuento, que ese saxofón en la niebla no es solo un instrumento,
¿no? Porque no dice el saxofonista en la niebla, lo cual podría ser una imagen más fácil reconstruir en la mente de un lector. No, es un saxofón en la niebla. Entonces aquello parece fantasmal, ¿no? Que esté el saxofón ahí solo, ¿no? Flotando en la niebla. ¿No? Veremos más adelante qué simbología o qué interpretaciones le podemos dar, y quizás ustedes puedan darle algunas más de las que surjan acá en esta charla. Seguramente, ¿no? Y mejores. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué este cuento se llama Un saxofón en la niebla? Bueno, de entrada ya se empieza a revelar por lo menos la aparición del saxofón. Bueno, en el primer capítulo aparece el saxofón, cómo llega al protagonista, cómo este se relaciona con él, cómo llega a una orquesta, ¿no? Y cómo esa orquesta parte a un concierto. Tiene un primer contrato en una verbena. El segundo capítulo, decíamos el más extenso, el desarrollo de esta historia, es la llegada de la banda de la Orquesta Azul al pueblo donde se va a hacer el concierto, el viaje hacia ese pueblo, que lleva un tiempo determinado, que en el cuento se le da mucho más hincapié al viaje, ¿no? A cómo es ese viaje para llegar al pueblo que en la película. Decíamos el viaje entonces hacia ese pueblo, dónde se instala el personaje, el conocimiento del personaje de una muchacha, el surgimiento de un amor, si podemos llamarlo así, y la digamos posterior complicación de esta historia de amor, ¿no? Aún no surgida, no concretada, ¿no? Obviamente, como buen cuento, tiene que tener una complicación. Ya hay una complicación previa planteada en el capítulo 1 con este saxofonista, que no es muy bueno, ¿no? Pero ahora vamos a entrar en el capítulo 1. Entonces, en el capítulo 2 se da esta complicación, el conocimiento de ese amor con determinadas particularidades, de ese enamoramiento del protagonista. Ya vamos a ver que el amor, el concepto de amor y el concepto de buen músico están muy relacionados en esta historia. Que si lo leyeron, estoy diciendo algo de perogrullo. Y la complicación entonces de la historia, ¿no? ¿Qué obstáculo hay para que estos dos puedan estar juntos? Y un tercer capítulo que es el concierto propiamente dicho, el toque de esta banda particular en la verbena. Y en la verbena, la aparición en ese desenlace, en la parte 3, la parte más breve de la historia, la aparición en la parte 3 de la niebla, ¿no? En el capítulo 1 aparece el saxofón, y en el capítulo 3, cerrando la historia, aparece la niebla, con todas las implicancias que va a tener la niebla, la música y el amor en la historia del protagonista y la mujer de la cual ha quedado prendada. En el capítulo 1, ¿no? Un hombre necesitaba dinero con urgencia para pagarse un pasaje a América. Este hombre era amigo de mi padre y tenía un saxofón. Mi padre era carpintero y hacía carros del país con ruedas de roble y eje de aliso. Cuando los hacía, silbaba. Inflaba las mejillas como pechos de petirrojo y sonaba muy bien, a flauta y violín acompañado por la percusión noble de las herramientas de la madera. Mi padre le hizo un carro a un labrador rico, sobrino de cura, y luego le prestó el dinero al amigo que quería ir a América. Este amigo había tocado tiempo atrás, cuando había un sindicato obrero, y este sindicato tenía una banda de música, y se lo regaló a mi padre el día en que se embarcó para América. Y mi padre lo depositó en manos con mucho cuidado, en mis manos con mucho cuidado, como si fuera de cristal. A ver si algún día llegas a tocar el Francisco Alegre, corazón mío. Le gustaba mucho aquel paso doble. Yo tenía 15 años y trabajaba de peón de albañil en la obra de aduanas en el puerto de Coruña. Mi herramienta era un botijo. Bueno,
tenemos acá, en el capítulo 1 decíamos la introducción, la presentación de la historia, y acá, en particular en esta primera página, la introducción de varios elementos claves, ¿no? Desde el inicio. ¿Cómo llega el saxofón? Llega el saxofón al protagonista a través de una serie de circunstancias, un encadenamiento de circunstancias bastante azarosas. No es una familia de músicos. El padre es carpintero. El muchacho de 15 años es albañil. ¿Cómo llega el saxofón? Bueno, el padre realiza un trabajo por el que cobra muy buen dinero. Un amigo del padre necesita irse a América. Recuerdan que hoy dije la fecha, año 49, otra diferencia con la película, ¿no? Esta historia es posterior al inicio de la Guerra Civil Española. Por lo tanto, hay un amigo que necesita huir. Un amigo músico vinculado anteriormente a los sindicatos. No es necesario decir más nada y explicar más nada, hablar de Francisco Franco, de la Guerra Civil, de la dictadura. No precisa meter todos esos datos. El lector lo sabe, ¿tá? Y si no, que averigüe. ¿Ah? No está sobrecargada de datos, están los datos que necesitamos. Bueno, podemos intuir que esta persona, este amigo del padre necesita huir, y si es muy amigo, el padre lo va a ayudar. ¿Y cómo le ayuda? Dándole, ¿no?, toda la plata que ha ganado en esa reparación a alguien de dinero, ¿no?, en ese trabajo a alguien de dinero. ¿Qué le deja el amigo que había sido músico? El saxofón. Y el padre se lo da al hijo, ¿tá? Y ahí termina la cadena de cómo ha llegado, ¿no?, azarosamente ese instrumento al muchacho, al protagonista. Y un pedido del padre: a ver si algún día llegas a tocar el Francisco Alegre, corazón mío. Bueno, vamos a terminar esta primera parte escuchando un poco de el paso doble, el Francisco Alegre, corazón mío. Y nos vemos ahora en una segunda parte. En los carteles han puesto un nombre que no lo quiero mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá. La gente dice vivan los hombres cuando lo ven torear. Yo estoy rezando por él, con la boquita cerrada. Desde la arena me dice niña morena, porque me llora carita de emperadora. Dame tu risa, mujer, que soy torero andaluz, y lleva al cuello la cruz de Jesús que me diste tú. Francisco Alegre, corazón mío, tiende su copa sobre la arena del río Nde. Francisco Alegre, y en un vestido, con un te quiero que entre suspiros yo le borde. Bravo, no me lo mire de esa manera. Deja que adorne tu rizo negro con su montera. Torito noble, ten compasión, que entre bordado lleva encerrado Francisco Alegre y Olé mi corazón. En mi ventana tengo un letrero pa' que no venga a mirar. Francisco Alegre y Olé, Francisco Alegre y Olá. En el que dice cuánto te quiero, pero qué pena me da. Por culpa de otro querer, no nos podemos casar. Desde la arena me dice niña morena, ¿quién te enamora, carita de emperadora? Ya no te acuerdas, mujer, de que torero andaluz, que lleva al cuello la cruz de Jesús que le diste tú. Francisco Alegre, corazón mío, tiende su copa sobre la arena del río Nde. Francisco Alegre, y en un vestido, con un te quiero que entre suspiros yo le borde. Torito bravo, no me lo mire de esa manera. Deja que adorne tu rizo negro con tu montera. Torito noble, ten compasión, que entre bordado lleva encerrado Francisco Alegre y Olé mi
mi corazón.